Saludos amigos y amigas, bienvenidos hoy a Mensajes de Esperanza, que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube, Reverendo Héctor Méndez. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Doral, Miami, Florida, en los Estados Unidos. También pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, es Héctor Méndez, o escribirnos por nuestro correo electrónico. Es muy simple, mendezhector@hotmail.com. Hoy tenemos un programa extremadamente especial. Hemos llegado, muchas felicidades para todos, al programa número 200. 200. Y precisamente por llegar al programa número 200 es que invité a mi nieta Isabela, eh, que fue la que en un momento determinado tuvo esa idea y me exhortó a mí a hacerlo. Yo quería preguntarle cómo se te ocurrió, Isabela, esa idea a ti. Bueno, a mí se me ocurrió porque yo te vi sentado, un poco pensativo. Estábamos todavía en el 2020, la época de la pandemia, y muchas iglesias estaban cerradas, entonces yo te pregunté, ¿y por qué tú no predicabas? Que el problema era que tú no eras un pastor activo en ese momento. Por lo tanto, no tenías ninguna iglesia para predicar. Entonces yo te dije, ¿por qué no predicas por YouTube, en el internet? Y tú me respondiste, bueno, yo no sé nada de eso. Entonces yo dije, claro, que a mí se me ocurrió, porque mi generación es la generación que nació con el internet. Yo no dije más nada, pero yo me fui a la casa y le preparé la plataforma y le mostré cómo hacerlo. Mensaje de Esperanza fue el 22 de diciembre del 2020 y el primer programa se hizo el 26 de diciembre, coincidiendo con el cumpleaños de mi abuela Oneida. Así fue como empezó todo. Bueno, hay que dar gracias a Dios que te puso la idea esa en la cabecita y que tú te pusiste también y preparaste la plataforma, porque yo no sabía nada de eso. Así que gracias a Dios que te puso esa idea en la cabeza. Ahora es mi turno de hacerte a ti varias preguntas Ok. sobre el programa y sobre tu experiencia. Mi primera pregunta es cómo te sentiste en el primer programa. Bueno, en realidad me sentí un poco preocupado, no nervioso, no, siempre Dios está cuando predico la palabra, pero sí me sentí un poco preocupado porque, bueno, yo no conocía nada de eso. Y lo grabé con un teléfono celular, de una forma muy sencilla, no tuve en cuenta algunas cosas que hay que tener en cuenta. El programa quedó un poco hacia arriba, se veía casi más el techo que otra cosa. Pero bueno, duró 6 minutos y lo lanzamos al aire. De todas formas, el sembrador salió a sembrar y tiró las semillas en el aire. Ahora mi segunda pregunta es, con todos los países que ven el programa, desde Canadá, los Estados Unidos, hasta África, hasta Europa, ¿a ti te sorprendió esa aceptación que tuvo este programa? En realidad me sorprendió mucho. Claro, al principio no hubo algunos de otros países, pero básicamente me sorprendí porque le pregunté a tu mamá y a tu tía el otro día, eh, lo vieron 15 o 20 personas, me dijeron, no, más de 200. Para mí fue una sorpresa. Pero claro, había muchas personas que se enteraron, entonces empezó a correr la noticia y a verse ya en otros lugares. Ahora, ¿cómo fue que evolucionó y diseñaste el estilo de este programa? Eh, Fue surgiendo poco a poco, aunque desde el principio yo tuve claro una cosa. Existe cierto prejuicio en el público en general con los programas que le ponen la etiqueta religioso y los rechazan. La gente prefiere los programas de farándula, de artistas, de deportes, de política, etc. Pero los programas que creen religiosos los rechazan. Entonces me hice siempre el propósito de presentar un programa con un comentario que pudiera ser atractivo, que lo mismo podría hablar de deportes, que de un refrán, que de una canción popular, que de un grupo musical, y darle después la aplicación de la Biblia. Y es lo que yo generalmente hasta hace poco tiempo. Ahora, algunas personas pueden pensar que tú ganas dinero en este programa. Ahora, ¿cuántos millones tú ganas por programa? Es un secreto, pero te lo voy a decir a ti que eres mi nieta.
Yo gano millones y millones de cariño, de afecto y de bendición. Económicamente no gano ni un centavo. Al principio, al hacer el programa, hubo un hermano de mi pueblo, muy querido, de mi juventud, Ramonín Mayor, doctor en ciencias, ingeniero, que fue muy amable y envió un cheque de $100 y yo lo llamé, le consulté y le enviamos ese dinero a una persona necesitada. Porque en este programa no pedimos donaciones, pedimos oración. Oraciones. Ahora, ¿por qué has preferido no ser auspiciado por una iglesia o algún tipo de organización? Precisamente por eso, para mantener la libertad de no tener que amarrarme a un reglamento o a determinada forma, sino seguir la Biblia y la inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que hacemos. La Biblia y la inspiración del Espíritu Santo. Y así pues he podido tratar temas que de otra forma es difícil, aunque siempre, repito, como pastor fui un innovador en mi predicación y un innovador en el trabajo de la iglesia. Pero haciéndolo así, me siento más libre para presentar un tema como por ejemplo hace poco que traté Chacumbele y una enseñanza o el lago de Ipacaraí o en fin, canciones del grupo ABBA o cualquier otra cosa que nos pueda dar una enseñanza. Ahora, este programa se ve en países desde África hasta Cuba, hasta Canadá, hasta partes de España y en Europa. ¿En qué países se ve este programa? El programa se ve, empezó poco a poco. En Canadá tiene un buen grupo de personas que lo ven. Por supuesto, Estados Unidos, en distintos estados, California, la Florida, el estado de Washington, en Buffalo, en Texas, en muchos lugares de Estados Unidos. También en Cuba. En Cuba lo ven en diferentes provincias. Desde una punta a la otra lo ven en diferentes pueblos. A veces me inspira, me, me da cierto tipo de ánimo cuando me dicen, tengo apagón hoy, pero mañana veo el programa. O lo estoy viendo ahora porque vino la electricidad hace un ratico. Que Dios los bendiga, que Dios les ayude y que puedan salir adelante. También se ve en México, en República Dominicana, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Chile. En Chile hay un buen grupo. En Chile hay un grupo, por cierto, hay una señora que no conozco que me escribe mucho, por favor que me ponga cómo contactarme con ella en Chile. En Brasil, en diferentes lugares de Brasil, yo recuerdo que prediqué, tuve el privilegio de predicar en distintas zonas de Brasil y hay varios que ven aquí en Brasil el programa. En España, otro de los lugares donde hay un buen grupo de personas que ven el programa, en Italia, en Francia y en África. ¿Quiénes lo ven en África? Los muchachos que estudiaron en Cuba, que iban a nuestra iglesia, que tenían el coro africano con más de 50 jóvenes, lo ven en Angola y lo ven en el Congo. No sé si algún otro lugar de África, tal vez Zambia o Sudáfrica, pero bueno, de ahí no estoy seguro. Pero en el Congo y Angola sí lo ven. Ahora, en el chat hay personas que siempre escriben. ¿Qué nos pueden decir? Bueno, el chat se convierte en una gran familia, porque las personas ya se conocen. Y los que desde el principio empezaron a escribir, siempre eran los primeros. Es mi prima que vive en Canadá, en Toronto, Miriam, y su esposo Eugenio Alonso. Siempre son los primeritos, pero hace algunos meses le ha surgido un rival por ser el primero. Lo que ocurre es que a veces los apagones no lo dejan ser el primero. Me refiero a Pedro Pablo Quintana, él se firma a veces Pietro Paolo, eh, es para algunos el papá de Danilo Quintana. Y miren ustedes lo interesante que es, en una oportunidad mi prima Miriam y su esposo Eugenio estuvieron de vacaciones y estaban en Europa. Claro, con la diferencia de hora no era posible que fueran los primeros. Y algunas personas me escribieron preocupados, óigame, ¿y qué le pasa que no escriben esas personas? Y es porque están acostumbrados a ver que sean los primeritos la gente de Canadá en escribir. Pero se forma una gran familia. Si ustedes pueden, participen del chat, que es bien interesante. Ahora, de todos los programas únicos y divertidos, ¿cómo se te ocurren las ideas para ver los programas? Ah, las ideas para los programas. Mira, en cualquier momento Dios me inspira,
A veces estoy manejando y me viene una idea, o estoy acostado y me viene una idea. Es decir, las ideas van surgiendo. También van surgiendo por las necesidades de la gente. Y a veces me han hecho sugerencias, me han hecho algunas sugerencias. Ahora, ¿cuáles son algunas anécdotas que sacas para el programa? Las anécdotas, cuando uno estudia el seminario, generalmente uno las anécdotas las toma cuando empieza a predicar de libros de predicadores famosos. Pero ya después, cuando me pasaron algunos años, ya empecé a acumular experiencias propias, personales, que estaban más acordes con nuestra idiosincrasia, más acordes con nuestra situación, y de ahí fui acumulando. Después tuve la gran bendición que Dios me bendijo mucho, de que he podido predicar en muchos países. Según dice un historiador del protestantismo, amigo mío, dice que yo soy el clérigo cubano, es decir, entre los protestantes y católicos, que ha predicado en más países del mundo. No sé si es verdad o no. Sé que hay muchos cubanos que han tenido cargos, pero es verdad, muchos de ellos más bien iban a reuniones, conferencias, pero no lo que es propiamente predicar. Puedo decir que América Latina, con excepción de 4 países, he predicado en todos los demás, en todo el continente americano, en Europa, África, Asia, gracias a Dios, ha sido una bendición. Y claro, eso me da una serie de anécdotas, de experiencias, de vivencias personales. También dice ese amigo mío, y eso sí es verdad, que soy el pastor protestante que ha predicado en más iglesias católicas en Cuba. Eso sí es verdad. Ahora, últimamente has incorporado predicaciones. ¿Por qué lo has hecho? Porque hay algunas personas que me lo han pedido, pues son personas ya muy ancianas o personas que viven en lugares donde no conocen el idioma, no hablan inglés o no hablan portugués. Entonces me piden que predique, que vaya alternando las predicaciones, sobre todo en fechas especiales, Navidad, Semana Santa, Pentecostés, etcétera. Entonces se introducen para que esas personas, que otras veces por motivo de edad ya no pueden ir a la iglesia, reciban alguna predicación. Siempre he visto que tú predicas muy breve y por qué tú lo haces de esa manera. Yo creo que la predicación tiene que adaptarse a distintas épocas. Hoy en día el mundo vive con mucha rapidez y por lo tanto ya la época de predicar sermones tan largos, 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 yo creo que ya pasó. Además, el mensaje del Evangelio, lo que hay que poner la semilla, la interpretación bíblica y decirlo de forma que impacta a la gente. No tiene que ser largo. Yo predico mi promedio 15 minutos, a veces un poquito más, salvo hay una excepción, al sermón de las 7 palabras. Ese sí, desde que yo empecé a predicar, siempre ya tenía la tradición de predicar un sermón largo. Y lo predicaba largo en la segunda iglesia presbiteriana de Cárdenas, el Fuerte, también en Santi Espíritus. En Santi Espíritus, una ciudad muy antigua, colonial, había una tradición de predicar el sermón de las 7 palabras muy extenso y yo lo predicaba eran 2 horas y media y hasta 3 horas. Y era increíble cómo iban personas a escuchar en momentos difíciles de la iglesia cubana el sermón de las 7 palabras, incluyendo muchos católicos, personas de otras iglesias y personas que no eran de ninguna iglesia. Ese sí para mí es una excepción. Ahora, ¿cuál ha sido el programa más difícil? Bueno, en realidad el programa más difícil no fue uno, fueron 3 programas. Previo a mi operación, en abril del año pasado, del 2023, tuve que hacer 3 programas. El 1 de abril para el Domingo de Ramos. El 8 de abril, el sermón de las 7 palabras, sin saber qué iba a ocurrir en mi operación. Ese programa lo vi en el hospital, que le hablé a un enfermero y me dijo, espérese, está. Puso su celular y vimos junto ahí las 7 palabras. Y el 15 de abril, un programa ya después de eso, pero sin saber todavía, lo grabé desde antes de la operación, que le titulé Un programa difícil. Fue bien difícil para mí. Después tuve la satisfacción, después de la operación, que entonces hice un programa que le titulé Ya me operaron. Entre paréntesis, voy a estrenarme una corbata nueva. Y le pregunté a la gente, ¿qué título prefieren? Me dijeron, voy a estrenarme una corbata nueva porque ya el pasado pasó y ya lo operaron. Gracias al Señor. Esos fueron mis programas más difíciles, pero bueno,
salimos adelante. Ahora, cuéntanos algunas experiencias que has tenido con este programa y tu Bueno, mensaje para el público. hay muchas experiencias, personas que han colaborado muchísimo. Eh, por ejemplo, miren, hay una pareja que eran de Cojima, vivían en Miami, ahora viven por Texas. Teobaldo Fernández y Cecilia Ayala, que ellos siempre reproducen mi programa. De igual modo, el pastor Fernando López Machado, de la Iglesia Presbiteriana de San Antonio de los Baños. De igual manera, Mercedes Lara, de aquí de Miami también, siempre, y muchas personas más. Pero también quiero destacar algunas cosas. Por ejemplo, hay una niña de 10 años que ve mi programa, Lucía Delgado, hoy la vi en la iglesia y vino a abrazarme, gracias a Dios, ella ve siempre mi programa, le gusta. Y hay otra jovencita que es nieta de mi prima, se llama Fátima, que no solo va al programa, sino ella es católica, noche tras noche, ora por el programa. Y les digo más, así como hay una niña de 10 años, hay una anciana de 103 años, Paulina Valenzuela Guiro, que ve el programa toda la semana. Ahora, hay otras experiencias. También debo mencionar que desde el primer momento tuve algunos colegas pastores que se unieron, me apoyaron. El primero fue el reverendo Pablo Rodríguez Marchante, fue presidente de la Misión Mundial en Cuba muchos años. Vivía aquí y él vivía en Carolina del Norte. Y con mi programa tuvo la idea de hacer uno y lo hizo. Intercambiábamos opiniones, criterios. Lamentablemente falleció hace ya casi 2 años. Hizo un programa muy bonito, se llamaba Pablo Razona y Medita. Otra persona también, el reverendo Julio Travieso, el pastor presbiteriano ya retirado que vive en Tampa, siempre está al tanto de mi programa, me ha dado ideas. Otro es el pastor Guido Benacet, metodista. Yo ustedes ven distintas denominaciones, metodista, que me ha dado muchas sugerencias útiles para el programa. Otro, el reverendo Humberto Fuentes, pastor metodista jubilado, que fue mi compañero en el primer curso, compañero de aula y compañero de cuarto en mi primer curso en el seminario de Matanzas. Y también el reverendo Mario Félix Jonar, del Instituto Patmos, que radica en la ciudad de Washington, D.C. Esos colegas me han ayudado. Pero quiero decir algo, que para mí es tal vez el mensaje que quiero dejar con ustedes. De todas las personas que ven el programa, hemos tenido por lo menos 6 personas que han padecido de Alzheimer. 3 de ellos ya han fallecido. Y quiero mencionar 2 casos. Uno de ellos, el doctor Misael Gorrín Castellano. Misael, veterinario, además predicador laico de la Iglesia Presbiteriana en Cuba y más tarde colaborador de la Iglesia Evangélica Española. Vivía en Madrid sus últimos años y estoy diciendo esto porque me lo autorizó su hermana, la doctora Nomigo Rin, que trabajó mucho tiempo con la Comisión Médica Cristiana en Cuba. Misael se le ponía a mi programa y él se le veía la satisfacción, me decía, y la paz que le daba el programa. Y el otro, un querido hermano, colaborador nuestro, con quien estuvimos muchas veces juntos, el doctor Livio Díaz, que falleció hace poco tiempo, pero en los últimos meses, ya en su estado, le ponían el programa, me reconocía, decía ese Héctor, se quedaba tranquilito viendo el programa, llevar un momento de felicidad a esa persona ha sido francamente algo extraordinario para mí. Si solamente el programa hubiera servido para llevar tranquilidad, llevar un momento de paz, de sosiego a esos enfermos, yo tendría que decir, alabado sea el Señor Jesucristo. Por eso quiero decir hoy, al celebrar 200 programas, que lean la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 1 al 9. Filipenses 4, 1 al 9. La experiencia del apóstol Pablo con el grupo que le rodeaba. Esa es nuestra experiencia con ustedes. Este programa, siempre digo, no es mío, es de ustedes. Y ustedes no son seguidores del programa. Nunca uso esa palabra. No me gusta. Ustedes son seguidores de Cristo que ven este programa y lo comparten como quien lanza la semilla del Evangelio para otras personas. Y yo quiero
mencionar ya finalmente el apoyo incondicional que he tenido de mi familia. Mis hijas, Suecia, que le toca la parte técnica de poner el programa, Oneidita, que siempre lo distribuye a través de Facebook, mis nietas Isabela, Johnny, que siempre apoya, y mi esposa Oneida, que la voy a llamar Oneida, ven, acompáñenos aquí en este momento final para dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias con un momento de oración para culminar este programa. Oremos. Señor, gracias por estos 200 programas. Gracias por tus bendiciones. Gracias por cada persona que ve este programa y gracias por la inspiración de tu Santo Espíritu. Permite que siempre podamos llevar tu palabra de ánimo y de esperanza al ser humano. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amigos y amigas, Nos vemos en la próxima Mensajes de Esperanza, donde no se piden donaciones, se piden oraciones. y como siempre les digo, con Dios todo, sin Dios nada. Con Dios todo, sin Dios nada. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado con la bendición del Señor. Que así sea y sigamos celebrando 200 programas de mensajes de esperanza para la gloria del Señor Jesucristo. Amén.